Ah, bueno, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, más acá, porque si no, no van a escuchar. Más acá. Los novios ahí. Vamos, vengan más acá. Den el ejemplo. Los novios dan el ejemplo. Vamos a entonces ver lo bueno que es estudiar la palabra, como hemos escuchado esta mañana, lo bueno que es tener en la casa el estudio sistemático de la Biblia, lo bueno que es, no, listo, listo, listo. Lo bueno que es estudiar la palabra en la casa, el estudio sistemático de la Biblia, leer la Biblia todos los días, completar un año de lectura de la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros hemos leído la Biblia por lo menos una vez en la vida? Una vez en la vida, por lo menos haber leído toda la Biblia. Hay gente que la ha leído muchas veces, ¿no? Y lo bueno es que tener la Biblia en el idioma que la tenemos es bueno. ¿Cuántos idiomas hay y dialectos traducidos la Biblia? ¿Cuántos dialectos hay, les parece? Hay misioneros argentinos que están en las Filipinas traduciendo a unos dialectos de las islas la Biblia, porque la gente quiere leer la Biblia en su idioma. Y hay latinos, donde cuando vamos a Estados Unidos, latinos que van a Estados Unidos quieren escuchar el culto en castellano. Por eso es que mucha gente busca iglesias latinas para poder escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque uno necesita escuchar la palabra de Dios en su idioma. Entonces, esta mañana lo importante que es arrancar la palabra de Dios este domingo de Ramos, este domingo donde el Señor Jesucristo entraba a Jerusalén. Exactamente se cumple la profecía del libro de Daniel, cuando un príncipe Mesías iba a entrar y todo el mundo le iba a decir, Hosana al que viene en nombre del Señor. Este domingo es un domingo histórico para la profecía, para el cristianismo. Este domingo es histórico porque es el momento donde el Señor Jesucristo cumple la profecía del libro de Daniel. De las 70 semanas del libro de Daniel se cumplen exactamente cuando el rey Mesías es recibido en Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mañana quisiera yo compartir una parábola. Ustedes saben que hemos escrito un libro de las parábolas, de las muchas parábolas que hay, de las muchas parábolas que el Señor enseñó, y que quisiera compartirlas con ustedes para que podamos tener una visión de lo que la iglesia tiene que hacer. Cada domingo que venimos, nos tenemos que ir todos con deberes a casa. Es decir, el domingo es un día donde escuchamos a la palabra de Dios. Pero el lunes nos ponemos a hacer los deberes. Lamentablemente que hay muchos que el lunes ya se olvidaron quién habló el domingo. Y no te digo nada el martes de qué se habló. Entonces nadie se acuerda de nada. El miércoles, ya ¿para qué fui el domingo? Ya no se acuerda nada. Es como el cristianismo, ¿no? El cristianismo hoy es, ¿quién es el cristiano verdadero? El cristiano verdadero es el que va el domingo para pedir perdón por lo que hizo el sábado y va a volver a hacer el lunes. Entonces, esta mañana yo quisiera que juntos pudiésemos ver una de las parábolas que contó el Señor Jesucristo para que salgamos de acá y la podamos aplicar a nuestras vidas. Vamos a leer Lucas el capítulo número 10. Lucas, el capítulo número 10. Esta es una parábola que nos va a enseñar a trabajar
o nos va a enseñar o nos va a dar un deber para que todos los que estamos acá, podamos decirle, Señor, cambia mi vida, transforma mi mente, que nuestras vidas sean tomadas de la palabra, que yo pueda cumplir la Biblia, que pueda cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me cambia. Vamos a leer entonces la parábola del buen samaritano, una parábola famosa, una parábola que es de muchas personas la han escuchado, inclusive hospitales llevan el nombre el buen samaritano, hogares de niños, el buen samaritano, hogares de ancianos, el buen samaritano. ¿Por qué? Porque ya está la idea. La idea es de que alguien hace algo por alguien, alguien trabaja por alguien. Es decir, deja de pensar en uno mismo. La idea es dejar de pensar en uno mismo, que tenemos tantos errores, tenemos tantas angustias, nos deprimimos, ya pensamos solamente en nosotros y nos deprimimos y nos caemos y ya nadie nos puede levantar. Y sin embargo el Señor dice, lo primero que tenemos que hacer para cambiar nuestras vidas es pensar en los demás. La iglesia tiene que pensar en los demás. Y esta mañana, en esta clase de escuela dominical, poder pensar en otros, poder pensar en aquellos que nos necesitan, poder pensar en aquellos que realmente están necesitados. Vamos a leer entonces esa parábola. Y esa parábola comienza hablando acerca, y dice así la Biblia, la palabra de Dios. Capítulo 10, el versículo número 25. Versículo 25. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Bueno, esta es la pregunta de toda la Biblia, esta es la pregunta nuestra, es la pregunta de todos los seres humanos. Señor, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo puedo hacer para tener esperanza para ir al cielo? Nicodemo corrió de noche y vino a Jesús y le dijo al Señor, ¿qué le dijo? ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? El joven rico, ¿qué hizo? Corrió al Señor y le dijo, ¿cómo puedo hacer para entrar al cielo? Cuando vinimos a Jesús teníamos miedo de la muerte, teníamos miedo de morir. ¿Quién no tiene miedo de morir? Y sin embargo le preguntamos a Jesús, Señor, ¿cómo puedo hacer para entrar al cielo? Y lo más grande que el Señor Jesucristo ha venido a decirnos es cómo poder entrar al cielo. Qué maravilloso que podamos esta mañana decirle, Señor, gracias, porque tú me has enseñado a entrar al cielo. Como dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino. Entonces el Señor le pregunta a este hombre, dice acá la Biblia, he aquí un intérprete de la ley se levantó para probarle y le dijo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley, ¿y cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aquí está la enseñanza central de lo que vamos a aprender esta mañana. Este intérprete de la ley, un abogado extraordinario. ¿Por qué? Porque no había universidades antes, y de los 5 años ya un chico aprendía el Talmud, sabía el Mishnah, sabía el Torá, y los chicos ya de 5 años sabían los 5 libros de la ley. Entonces esos chicos que eran súper dotados casi, se los apartaba, tenían maestros, no había universidades, no había Universidad de Belgrano, no había de Córdoba, no había universidades, y había maestros que los llevaban y que les enseñaban todas sus vidas aprendiendo y leyendo la palabra de Dios. Entonces este era un abogado, un intérprete de la ley que se acerca a Jesús. Y lo primero que le dice a Jesús, Señor,
¿cómo puedo hacer para entrar al cielo? Jesús le pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y si ustedes leen ese versículo que contesta el abogado, van a leer que lo contesta literalmente lo que dice Deuteronomio. Literalmente. Lo que dice Deuteronomio lo contesta este hombre. Es decir, él contesta, Señor, ¿cómo podemos entrar al cielo? Bueno, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice Facundo Cabral, no sé si ustedes escucharon eso, ¿no? Un hombre, un cantautor argentino. Facundo Cabral es un cantautor argentino de baladas y de grandes composiciones que tuvo en la Argentina. Y él fue a Guatemala y estando en Guatemala fue sorprendido en una emboscada porque creían que él era el que llevaba la droga y lo mataron a balazos. Ese hombre fue el que escribió y dijo, el ser humano es el ser más difícil de entender. No se lo puede entender al ser humano. ¿Por qué? Porque no elige nacer, no sabe vivir y no quiere morir. El ser humano es el ser más difícil de poder entender. Y este hombre dice, ¿cómo puedo yo, Señor, ir al cielo? Y el hombre lo sabe intelectualmente, pero no lo sabe en el corazón. El corazón está vacío. Yo puedo saber mucho de Dios, mucho de doctrina, mucho de lo que hemos escuchado esta mañana. Podemos llenarnos la cabeza de cosas que nos hagan bien, pero el corazón puede seguir vacío. Porque el hombre tenía mucho conocimiento, mucho sabía de la palabra de Dios, pero su corazón estaba vacío. Él no sabía quién era su prójimo. Y muchos de nosotros que venimos a la iglesia no sabemos quién es nuestro prójimo. No sabemos cómo tratar al prójimo. No sabemos cómo decirle al prójimo, ayudarlo al prójimo, ni quién es mi prójimo. Tal vez mi prójimo es mi esposa. Tal vez mi prójimo son mis hijos. Tal vez mi prójimo es alguien que está al lado mío y yo no lo conozco, no lo sé. Y mi forma de ser es tan indiferente. Entonces el hombre viene, pero con mucho conocimiento, con mucha autoridad delante del pueblo de Dios, con mucha autoridad ante los fariseos. Era un intérprete de la ley, no estamos hablando de cualquiera. Y sin embargo, el corazón estaba vacío. Eso es lo que no podemos permitir que la iglesia pase. Podemos llenar nuestra cabeza, llenar nuestra información, decirle, Señor, lo conozco todo. Pero esta mañana el Señor te pregunta, ¿y quién es tu prójimo? ¿Cuántas veces hemos visitado? ¿Cuántas veces alentado? ¿Cuántas veces orado? Le tenemos miedo a la oración a veces, porque no hemos orado por alguien que no conoce a Cristo, no lo entiende, no lo sabe, no lo comprende. ¿Cuántas veces hemos orado por mi esposa que le he herido con palabras? ¿Cuántas veces he escuchado a mis hijos? Me he sentado, he tomado mi tiempo. ¿Cuántas veces ve a un hermano que necesita, que está afligido, que necesita consuelo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? La iglesia necesita este año comenzar un año de actividades sabiendo quién es el prójimo. El prójimo es un niño, han venido muchos niños, pero dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Han venido adolescentes, no sabemos qué familias hay de adolescentes. El adolescente está muy difícil porque ve que las familias se dividen, que los padres se separan, que la agresión en el hogar, las malas palabras en el hogar. Hoy vivimos una sociedad que necesita saber quién es tu prójimo, saber quién es a quién que tenés que luchar. Tenemos que orar por los matrimonios, hablarlos, buscarlos, alentarlos, sostenerlos. Palabras que Dios use mi vida. Dios use mi vida para cambiar a los otros. Que este año sea algo diferente. Que este año sea cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Señor, yo sé la palabra, yo sé lo que tú dices, yo sé que tengo que rendir mi corazón, yo sé que tengo que estar leyendo la Biblia, pero lo que no sé,
es cómo vivir el Evangelio. Lo que no sé es cómo ayudar a los otros. Lo que no sé es cómo llegar al corazón de las personas para que cambien. Lo que no sé es cómo decirle a los otros que Jesús les ama. La semana pasada yo estaba hablando y estábamos con los hermanos allá en La Pampa y les digo, ustedes no sé si saben la historia de Nicky Cruz, ¿no? Nicky Cruz fue un pandillero en Nueva York. Nicky Cruz era tremendo, porque la pandilla acompaña al tipo que es el líder. Y entonces dice que había un hombre, David Wilkerson, que es un escritor de libros cristianos, y él estaba medio depresivo, porque decía, ¿qué puedo hacer yo por la gente? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a otros cristianos? Entonces dice que él dice, bueno, me voy a ir a una calle, un suburbio de Nueva York, donde están los pandilleros, ahí sí que tenés que tener toda la posibilidad de predicar y amar a la gente, y voy a ir y voy a sentarme y voy a predicar. Entonces empieza a predicar a las pandillas, ¿no? Que las pandillas son terribles porque se matan los unos a los otros. Las pandillas son bravas en los Estados Unidos, entonces era terrible. Un día, Nicky Cruz, que después se hizo una película, La Cruz y el Puñal, sobre la vida de este hombre, dice que él se acercó un día a donde estaban predicando y entonces sale este misionero, Wilkerson, entonces le dice, Nicky, Dios te ama. Entonces dice, Jesucristo te ama. Entonces el hombre enojado lo agarra de la solapa, lo levanta, todo el mundo lo está mirando. Cuando el jefe de la pandilla se enojaba era tremendo. Y le dice, Nicky Cruz le dice a este hombre, si me decís de nuevo que Jesús me ama, te voy a partir en 1500 pedazos. Lo tira contra la pared, contra el suelo, y el hombre desde el suelo le dice, Nicky, aunque me mates y me partas en 1500 pedazos, los 1500 pedazos te van a volver a decir, Jesucristo te ama. Entonces, todo lo que nosotros decimos es ¿por qué? Porque necesitamos buscar nuestro prójimo. ¿Qué dijo Jesús del prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y acá lo leemos. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, versículo 30. Respondió Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron medio muertos, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca del lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano, y acá está la enseñanza que el Señor quería dejar. El samaritano era un extranjero, alguien que no querían los judíos. Era una mezcla de la sociedad judía, de las tribus que habían quedado al norte y se habían mezclado con otros pueblos y otras religiones. Por eso el samaritano era un perro. Por eso el samaritano era alguien que no querían. Por eso el samaritano era alguien que no deseaban. Y sin embargo el Señor, para usar el ejemplo de que lo que cuesta ayudar a un prójimo, habla acerca de un samaritano. Lo que cuesta, no es fácil ayudar a un prójimo. No es fácil entrar a la casa de alguien. No es fácil entrar al corazón de alguien para ayudarlo. No es fácil escuchar la confesión de alguien que tiene el corazón. No es fácil. Entonces le dice el Señor, un samaritano que iba de camino, versículo número 31, 30,
33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Es decir, que nunca se podrá ayudar a alguien si no estamos cerca de él. Segundo lugar, viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó las heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces la lección para la iglesia esta semana es, ve, haz tú lo mismo. Qué tremenda lección, porque aquí está el Evangelio en una cáscara de nuez. El Evangelio está contenido en esta lectura que hemos hecho. El Evangelio está contenido en esta enseñanza del Señor Jesús, porque tiene 3 enseñanzas. Primero tiene un ataque, después tiene una apariencia y después tiene una tensión. Primero tiene un ataque, segundo tiene una apariencia y después tiene una tensión. Primero tiene un ataque, después tiene una apariencia, después tiene una... Primero tiene un ataque. En primer lugar, como todo el Evangelio, te resume el Evangelio con un hombre que iba caminando. Porque el hombre que va caminando desde Jerusalén a Jericó, tarde o temprano va a caer en manos de los enemigos. Tarde o temprano va a caer en manos del pecado. Tarde o temprano va a caer en manos de enemigos. Como nos pasó a nosotros un día. Tarde o temprano creíamos que podíamos hacer nuestras vidas. Tarde o temprano creíamos que nuestros sueños se iban a cumplir. Tarde o temprano creíamos que la casa iba a ser todo un palacio, que nuestros matrimonios iban a ser algo espléndido, que los noviazgos iban a ser todos excelentes. Creíamos que todo iba a ser tan bien, tan sueño, tan bueno. Y sin embargo el Señor lo primero que le dice, mira, tu prójimo, el prójimo que nosotros queremos y necesitamos ver, es una persona que ha sido sorprendida. Todos nosotros hemos sido sorprendidos. Creíamos en los sueños, creíamos en que se iba a cumplir todo lo que nosotros pensábamos. Sin embargo, un día sentimos que el enemigo nos sorprendió y que nos despojó. ¿Usted sabe lo que significa despojarse? Que le despojen de lo que es la esperanza, de lo que es el amor, de lo que es creer en la otra persona que no te va a defraudar y te defrauda. Creer en una persona que nunca te va a fallar y siempre llega un momento donde vos decís, me siento defraudado. Entonces cuando dice el Señor así, lo resume al Evangelio y dice, un hombre venía caminando, pero de repente cayó sorprendido en la mano de ladrones. Y esta mañana, hermano, qué gran necesidad tenemos de conocer el Evangelio, porque el Evangelio hace que la gente se dé cuenta, acepte, tenga convicción de que está mal. Acepte y tenga convicción de que no está bien. El Evangelio lo trae a la persona y le dice, mira, te han sorprendido. Mira, te han despojado. Mira, te han herido. ¿Y cuántas personas están así hoy? ¿Cuántas personas necesitamos salir para ver Bahía Blanca, nuestro lugar misionero? Bahía Blanca es el lugar misionero de todos nosotros, para que podamos ver que la gente está sorprendida, que está despojada, que está herida y que está al lado del camino media muerta. ¿Cuántas familias hay así? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos matrimonios? Que a veces yo hablo de mi iglesia en otros lugares y le digo, hay muchos matrimonios en mi iglesia, jóvenes, que están heridos.
que no se pudieron recuperar, que se hirieron. Por eso hablamos de la familia, oramos por la familia. Queremos que Dios guarde la familia. Creemos en el noviazgo cristiano, creemos en la santidad del noviazgo cristiano, creemos en el matrimonio que Dios puede bendecir y que crece cada día, que lo creemos. Ahora, cuando el Señor habla acerca de un hombre que estaba caminando, ¿qué podemos decir? Es despojado. ¿Cuántas veces nos sentimos despojados? ¿Cuántas veces sentimos que no estamos bien? Que estamos vacíos. ¿Cuántas veces sentimos que no hay esperanza? Cuando la esperanza es lo más importante que tenemos para nosotros. No se puede vivir sin esperanza. No se puede ser alegre sin esperanza. Por eso este hombre estaba destruido, estaba al lado del camino. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos, que nos sentimos que nos han golpeado, nos han herido y nos han dejado al costado del camino. Sentimos que necesitamos el abrazo del prójimo, el aliento del prójimo, el sostén del prójimo. Por eso está la iglesia. Por eso está la iglesia. Porque la iglesia una y otra vez va a ser golpeada, pero una y otra vez se va a levantar. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Nosotros somos su cuerpo, pero la cabeza está en los cielos. Primero, un ataque. Segundo, una apariencia, porque la apariencia que da es que el sacerdote va a venir y lo va a ayudar. La apariencia que da es que el que sabe, levita, va a venir y lo va a ayudar. No hay confusión más grande que esta, porque la religión te puede llenar la cabeza, la religión te puede transformar la cabeza, los hábitos. Vos podés venir a la iglesia y decir, bueno, yo sé el horario de la reunión, de la cena, sé cuándo se canta, cuándo se para, cuándo se tiene que sentar, cuándo tenemos que abrir la Biblia, cuándo tenemos que cantar. Yo puedo saber todo. Pero le vuelvo a decir, la religión te llena la cabeza, pero no te llena el corazón. El levita puede saber de las leyes, de los principios, de los morales, la moral que tenés que tener, y sin esa moral no vas a entrar a la iglesia. Pero nada de eso lo ayudó al hombre. Nada de eso, nada. El que lo ayudó a él fue un hombre extranjero, que venía de otro lugar, que venía de otro pueblo, que era despreciado, que no era amado, que no era querido, que vino desde el cielo un día para buscarnos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el buen samaritano es el Señor Jesucristo. Jesucristo es aquel que vino a entendernos. Qué bueno esta mañana sentir su presencia en este lugar. Qué bueno es que hayamos podido venir de una semana difícil, de una situación difícil, de padres que no nos comprenden, de hijos que nos rechazan. Qué bueno es de haber venido esta semana de tantas cosas que el mundo está viviendo, presiones, mentiras, agresiones. Y decir que hay un samaritano que viene al lado tuyo y se conmueve. Y se conmueve hasta las lágrimas. Se conmueve hasta decir, mire qué tremendo es que estemos caídos al lado del camino. Entonces dice acá la Biblia, la palabra de Dios, un samaritano vino cerca de él y fue movido a misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos está faltando más misericordia. Amor por la miseria. Parece que somos muy intelectuales. Parece que de ese nivel nadie nos baja. Parece que de ese nivel nadie puede dejarnos de lado.
Pero acá el Señor Jesucristo dice, eso no vale de nada. Porque necesitamos gente que tenga misericordia antes de conocimiento. La misericordia cambia lo que nosotros tenemos que hacer. Hace más fácil los deberes, hace más fácil la vida. La misericordia nos baja del caballo, la misericordia nos hace arrodillar, la misericordia nos hace esperar en la oración, la misericordia transforma la vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Terminamos. Fíjese lo que hizo el samaritano. Entonces aconteció que descendió este samaritano y mirándole fue movido a misericordia y dice, acercándose, vendó las heridas. Qué bueno es esto. Porque necesitamos en la iglesia gente que sepa vendar heridas. No sé cómo vendar heridas en medio del desierto. Porque no hay estériles, no hay guantes, no se puede lavar con agua y jabón. No sé, ¿cómo podés armar una venda en medio del desierto para ayudar a alguien? No sé. ¿Sabe qué tenía que hacer la persona? Tenía que romper sus vestidos. Como que yo veo a un hermano hoy, lo veo herido, me rompo la camisa y lo vendo. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces pasamos por lado de muchos hermanos que vienen los domingos y no le damos importancia. Porque el dolor mejor sostenido es el dolor ajeno. El dolor que mejor uno soporta es el dolor ajeno. Porque a veces no nos importa. Pero este hombre que iba en el desierto nos da una lección extraordinaria. Dice, rompe sus vendas, rompe sus túnicas y venda las heridas. Y hermano, hoy es un tiempo donde la gente está herida. La gente se ofende fácilmente, la gente pone sus leyes rápidamente. Entonces necesitamos como nunca hoy gente que vende heridas, como el Señor nos vendó un día a nosotros. Dios nos vendó un día a nosotros. Nosotros estábamos perdidos, estábamos desangrados, estábamos en el fondo del pozo de la desesperación y sin embargo Jesucristo vino para traernos salvación, vida eterna, nos limpió, nos lavó, limpió las heridas, la vendó. Tal vez esta mañana alguno de nosotros necesita que el Señor se acerque, vende las heridas. Señor, tú conoces mi corazón, tú lo conoces, tú lo sabes. Y dice después, no solamente que la vendó, sino que echó aceite y vino. La Biblia no es un libro de medicina, ¿no? Pero habla de la medicina. Porque el aceite es la mejor crema que había en ese momento. Y el vino, cuando se fermentaba, era el mejor antibiótico que había en ese momento. Y con algo que es simple, él pudo vendar, curar las heridas. Y no solamente que lo dejó allí, sino que lo llevó, que lo cuidó. Lo cuidó una noche. Si hay algo tremendo para la persona es cuidar un enfermo de noche. No sé si a alguien le habrá pasado cuidar un enfermo de noche. Parece que la noche no pasa más, que las horas son más largas. Pero él lo cuidó toda la noche. Y fíjese qué tremenda la lección que nos da, ¿no? El Señor. Termina diciendo, ¿quién te parece que es el prójimo? Que la iglesia necesita salir y ayudar. ¿Quién te parece? Y la característica más grande que usa el hombre
la ley, dice, el que usó misericordia. Es decir, si hay alguna característica que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, es el que usó misericordia. Que esta semana escuchemos esto que dice el Señor. Entonces ve y haz tú lo mismo. Pero para hacer lo mismo hay que quebrantarse. Y decirle, Señor, pon en mi corazón la misericordia. A veces hablamos de otras personas sin misericordia. A veces hacemos servicios sin misericordia. Venimos a la iglesia sin misericordia. Pero la misericordia es el primer acto de la humildad con el cual Cristo vino para levantar a una persona que estaba herida. Y es el acto, la lección que toda la iglesia se tiene que llevar este domingo para que toda la semana podamos buscar el prójimo. Ser un hermano, ser un amigo, ser un hijo, ser un padre, ser la esposa. ¿Cuántas personas necesitan que les escuchemos? Cerramos los ojos, le decimos, Señor, queremos que tú uses nuestras vidas. Comenzamos un año nuevo de escuela dominical, queremos que tú hables cada domingo en nuestras vidas, queremos venir cada domingo y que tu palabra sea la poderosa, la que cambie nuestras vidas, la que nos ayude a tener misericordia con otros, que esta semana pueda ser una semana donde yo sea un samaritano. Bendice toda la congregación, bendice la escuela dominical, cada clase con su maestro, con los dones, con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, con los mayores. Cada clase sea para bendición y para vida eterna. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en este fin de semana, por el comienzo de una actividad hermosa, que sea de edificación para todo el pueblo tuyo, que sea de edificación para cada hermano, cada edad, que se pueda llevar tu palabra eterna, tu presencia, tu poder, y que bendigas cada hogar acá representado. Te necesitamos, Señor. Te lo rogamos. Bendice cada palabra que se ha dicho esta mañana, en cada clase, en cada lugar. Que ninguna palabra caiga en tierra, sino que sea oportuna para que cada uno pueda buscarte a ti. Bendícenos, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.